¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión número 34 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a revisar el tema sobre instalación y supervisión de aislamiento sísmico y para abordar esta temática nos acompaña el ingeniero Javier Nova Escobar, a quien voy a presentar enseguida. Igualmente, muchísimas gracias de antemano por haber aceptado la invitación a acompañarnos para esta sesión, ingeniero Javier. Y pues bueno, Javier Nova Escobar es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es corresponsable en seguridad estructural nivel 1, perito profesional en seguridad estructural y director de proyectos de ingenieros civiles Nova, firma especializada en diseño, consultoría y supervisión estructural. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en el análisis, diseño, revisión y supervisión de proyectos estructurales de diversa complejidad, incluyendo hospitales, edificaciones esenciales, desarrollos habitacionales e instalaciones industriales. Actualmente desarrolla una parte importante de su actividad profesional en proyectos que incorporan sistemas de aislamiento sísmico, participando en su revisión técnica, supervisión especializada y coordinación durante las etapas de diseño y ejecución. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural y la Asociación Nacional de Corresponsables en Seguridad Estructural. Pues, ingeniero Javier Nova, te agradezco muchísimo el que estés esta tarde compartiendo con nosotros esta sesión tan importante y pues sin más te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias por la presentación. Agradeciendo a todos los presentes, a todos los interesados en estos temas, la introducción de nuevos dispositivos de protección sísmica y, y a la empresa DAMPO por estar realizando este tipo de charlas que creo que a todos la parte del gremio, a todos los interesados, nos ayuda mucho a que el conocimiento de estas nuevas tecnologías sea divulgado con mayor facilidad y que se tenga un mejor entendimiento de todo esto, específicamente hablando de la norma técnica complementaria 2023, que ya es una realidad la aplicación de estos sistemas. Y bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, pues, si quieren, si gustan, comenzamos. Perdón, nada más una breve aclaración para los participantes. En esta ocasión vamos a realizar la sesión igualmente en dos partes. La primera parte termina de comentar el ingeniero la primera parte de la sesión. Habrá un espacio para preguntas en ese intermedio, después de que regresemos del descanso de 5 o 10 minutos, dependiendo cómo vayamos en tiempos. Y al finalizar, de acuerdo con la segunda mitad de la presentación, igual abriremos un espacio más de preguntas y respuestas. Entonces, para que más o menos todos tengan a la mano la dinámica de esta tarde. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. El día de hoy, la intención o lo que se está buscando es dar más que un instructivo o tal vez una guía como tal, como si fuera, digamos, cualquier aparato convencional. La idea es tener esta charla de las experiencias que se han venido dando, pero ya directamente en campo. Entiendo que a lo largo de todas estas charlas han venido presentando diversos temas, desde pues la aplicación de cómo calcular o cómo empezar a integrar tanto los dispositivos de disipación sísmica como de aislamiento sísmico, qué consideraciones se tienen que tener en el proyecto para su implementación y además pues la serie de pasos que hay que seguir para poder llegar a un buen diseño. Hablo del estudio de peligro sísmico, de las consideraciones normativas y obviamente también el proceso que viene incluido en la norma técnica complementaria 2023, concretamente en las de sismo, en el capítulo 13 y el apéndice C, que ya establecen una directriz de no solamente cómo se deben diseñar, sino también ciertos controles de calidad que se deben seguir para la fabricación de los mismos
y también un poquito regulando no solamente la fabricación del dispositivo, sino también el, el, el proceso de manufactura, que tenga ciertos estándares de calidad para que al final el producto también pueda tener esa certificación o podamos tener esa garantía de que el aislador de base, que este es el caso específico, pues pueda tener una garantía y que también nosotros estemos tranquilos de que se va a desempeñar de manera adecuada ante las acciones sísmicas. Entonces, les propongo, aquí mi primera lámina es, pues, las experiencias y los criterios de supervisión y el control de calidad durante el proceso de instalación. ¿Qué se propone hablar? Bueno, pues quisiera yo sembrar esta primera idea. Y creo que esta es la idea que iremos desarrollando durante toda esta charla, es si entendemos o si llevamos un proceso de gabinete donde a través de varios estudios llegamos a la elección de un tipo de aislador más adecuado de acuerdo al peligro sísmico. Y si bien es cierto, después eso se materializa en la fabricación, eligiendo un proveedor con ciertas características, se materializa. Ese es un proceso importante, es un proceso de desarrollo, pero sin duda alguna el desempeño de ese dispositivo va a depender en gran parte no solamente de su diseño. Yo podría decir que inclusive con mucho mayor peso, tal vez un 90%, de cómo se coloque y cómo se habilite en obra. Podemos tener el diseño de un aislador perfectamente definido, pero si nosotros no tenemos el control de cómo se coloca y de las tolerancias y de las indicaciones que vienen, por un lado, acompañados de los instructivos o de las fichas técnicas de los fabricantes, así como de todos los productos y los materiales que se utilizan para la colocación, si no tenemos un control sobre eso, pues es muy probable que ante una demanda sísmica importante, pues el aislador no responda a lo que nosotros estamos queriendo buscar, ¿no? Entonces, quiero dejar esta idea de que esta parte es muy, muy importante y que no hay en este momento en la Ciudad de México, en estas normas, no se especifican o no hay muchos datos acerca de esto, porque seguramente se va a ir dando junto con la aplicación de la norma. Hay temas de control de calidad, temas de prototipos, de pruebas, hay temas de diseño, pero no se habla mucho de esto. Entonces, la intención de esta charla es que se puedan llevar desde el punto de vista práctico algunos de los sucesos, algunas de las cosas importantes que deben revisar y qué aspectos yo como supervisor, en este caso pueden ser corresponsables, directores responsables de obra, el propio proyectista o constructor, qué es desde mi punto de vista los puntos claves para revisar y para poder yo estar tranquilo de que el dispositivo fue bien instalado. Entonces, eh, bueno, lo primero es, ¿y quién garantiza una correcta instalación? Aquí hay una serie de participantes, ¿no? Primero está el diseñador estructural. El diseñador que proviene de un análisis de cargas, de un análisis sísmico que ya platiqué, y bueno, que es responsable de establecer las propiedades dinámicas del dispositivo de tal manera que se tenga el nivel de desempeño que se haya elegido. En el caso concreto de tal vez estructuras esenciales como hospitales, estructuras de gobierno, pues se requiere un nivel de desempeño más estricto. En casos de estructuras convencionales, grupo habitación, oficina, hablo de estas que son normalmente estructuras grupo B, las llamamos aquí en la ciudad de B, B1, B2, pues a lo mejor que se logre un nivel de desempeño de control de daños y que se tenga una eficiencia también en el proyecto. Entonces, pues el diseñador estructural establece esos parámetros. Después, el fabricante, pues, obviamente, materializa lo que el diseñador propuso, proporciona manuales, procedimientos y establece, de acuerdo a sus estándares de fabricación,
cuáles son las medidas a tomar en obra. Contractualmente aquí, como experiencia personal, debo decir que es importante que se establezcan contractualmente las garantías, por ejemplo, que nosotros que vamos a supervisar, qué nos garantiza el periodo que nos va a garantizar el fabricante. Obviamente, dependerá obviamente de cumplir con ciertos requisitos, pero es importante que se involucre la parte del fabricante. Y luego alrededor de eso, bueno, viene el contratista, que es el que va a ejecutar la instalación y por ende va a tener que coordinar todas las maniobras que habrá alrededor de esa instalación. El supervisor, aquí puse el corresponsal en seguridad estructural, puede ser también está directamente el director responsable de obra, que ellos, bueno, no solamente son responsables del dispositivo como tal y de la instalación, sino finalmente que el edificio tenga la respuesta adecuada y no solamente en ejecutar bien el dispositivo, que los armados sean adecuados. Entonces, ahí entra directo esa línea, tanto el director responsable de obra como el corresponsable. El laboratorio, bueno, el laboratorio tiene un papel de corresponsabilidad en las pruebas que se van haciendo, en este caso desde los aisladores, que verifican que los aisladores tengan la capacidad y que realmente se verifica que las propiedades dinámicas que estableció el diseñador estructural, vistas en campo ya con las pruebas prototipo y pruebas de calidad, eh, se cumplan y se cumplan con lo que la norma establece. Tenemos al cliente, pues que el cliente al final lo que quiere es que se cumpla la protección de su patrimonio, en el caso del gobierno, que se cumpla el nivel de desempeño, que se tengan hospitales seguros, que se tenga una operación continua, que no se curte el flujo, que podamos, en el caso del hospital en concreto, si hay alguna tragedia y todos los dispositivos o los hospitales acondicionados con estos dispositivos puedan seguir operando ante cualquier tragedia, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza la correcta instalación y quiénes son directamente involucrados? Pues todos tienen su papel importante y es justamente el conjunto de las decisiones que van tomando todos estos personajes que pongo en la diapositiva que, que logramos el éxito de un buen desempeño de un edificio a través de una correcta instalación, ¿no? Eh, ¿Qué me gustaría compartir con ustedes? Pues no es tanto un manual, sino una guía, es solamente desde mi punto de vista, es cuáles son, en función del flujo, como se va dando en la construcción, en base a la experiencia, cómo se va planteando desde la concepción del proyecto y cómo va fluyendo la información y dónde empezamos nosotros como supervisores empieza nuestra participación y dónde hay que empezar a exigir desde el fabricante hasta el contratista, ejecutor finalmente de los trabajos. Entonces, no es generar un instructivo de cómo se instala un aislador, como cualquier otro dispositivo, sino comprender qué es lo que debe verificarse. Esa sería lo que me gustaría compartir con ustedes. Obviamente, sé que a algunos a lo mejor habrá ya también pues mucha experiencia en esto. Son algunos de los que yo consideré importantes en obra que desde luego pueden extenderse o pueden ampliarse en forma de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Entonces, tenemos aquí como una directriz que es el diseño, la fabricación, la instalación, la inspección y al final pongo ahí una lupa en cuanto a, pues, se va tomando nota, como decía, esto es muy reciente normativamente hablando. Entonces, estamos tomando nota, estamos tomando experiencias de qué es lo que se puede ir aprendiendo de cada una de las instalaciones. Cada una tiene sus condiciones, cada proyecto es muy particular, entonces vamos recopilando toda esa información. ¿Qué, ¿Dónde termina y dónde comienza el desempeño? Y yo lo divido aquí en dos planos, ahí lo tengo muy claramente, donde el diseño concluye en los planos, ahí donde pone cumplir con las normas, superar los ensayos, contar con los certificados de calidad y haber sido finalmente correctamente fabricado. Tenemos del lado izquierdo ese escenario donde ya se cumplió, ya en diferentes charlas entiendo que de estos talleres se han venido hablando de criterios mínimos,
ya, llegamos a ese punto donde ya se cumplió. Y como comentaba ahora, el desempeño, pues que el desempeño va directamente de lo que ejecutamos en obra. Ahí es donde se va a revelar eso. Entonces, si durante la instalación existen desviaciones geométricas, desniveles, errores de alineación, un material de grout deficiente, contaminación de superficies o incumplimientos en tolerancias, pues obviamente no vamos a tener, cuando el aislador se coloque, primero va a costar trabajo poder colocarlo en su posición. Segundo, no va a tener el desempeño, un aislador con desnivel, no va a ser lo que se planeó en esta etapa de diseño como tal. Entonces, ¿dónde empieza? Justamente cuando empezamos a preguntarnos cómo lo vamos a instalar, ¿no? ¿Qué son los lineamientos que tenemos que seguir o qué son las cosas que tenemos que observar para esto? Y entonces comenzamos, y aquí lo pongo el título que me pareció interesante, es, pues la instalación comienza mucho antes de colocar el aislador, es decir, que desde que se va a empaquetar o se va a poner el proceso de los aisladores, hablando en el caso de México, existen diversos proveedores de aisladores, algunos alemanes, algunos turcos, algunos franceses. Entonces, la dinámica finalmente es una vez que se contrató, se eligió, pues hay un proceso de transportación de los aisladores a la obra. Y ese proceso finalmente puede pasar por un tema aduanal y luego de la aduana llevarlo a la parte de la República donde se va a construir y finalmente el desembarque en obra. Entonces, desde ahí empieza cómo va a ser la secuencia, cómo va a llegar ese aislador a la obra, cómo nos lo va a entregar el proveedor, me lo va a entregar en cajas, me lo va a entregar envuelto, cuáles son las dimensiones de esas cajas y sobre todo, ¿por qué? Porque esto me va a permitir prever cómo yo, la obra, voy a ir habilitando el espacio adecuado. Obviamente el número de aisladores me va a determinar el espacio que yo necesito para poder almacenarlos e inclusive tomar decisiones que me ha tocado algunos casos de algunos proyectos donde no voy a poder tenerlos en la obra, voy a tener que buscar dónde almacenarlos provisionalmente para poder ir trasladando después en una secuencia, de acuerdo al procedimiento. ¿Para qué? Para que yo, si los tengo que almacenar en algún espacio, llevo directamente a la obra los que tengo que instalar y los instalo inmediatamente con la finalidad de no estar almacenándolos y estar poniendo en riesgo el aislador, que lo vayan a dañar, que se vaya a caer una caja. Pongo caso concreto de alguna de las obras en las que he tenido oportunidad de participar. Hubo una ocasión que afortunadamente subieron las cajas donde estaban los aisladores, tuvieron la precaución de subirlos 50 centímetros por encima del nivel de la losa porque estaban construyendo apenas la losa de cimentación, los aisladores iban en un nivel superior y de repente les cayó un torrencial, llovió muchísimo, se les inundó el sótano y afortunadamente el nivel no alcanzó a llegar hacia donde estaban los aisladores. Pero obviamente era lo que no se tenía planeado, afortunadamente se sobrelevó con esa consideración, pero lo que quiero decirles es que sí es importante, no es como la varilla que lo podemos tener en cierta zona y bueno, pues ya la vamos moviendo de un lado a otro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la cadena va desde cómo lo suministra el fabricante, cómo llega, y luego ya estando a pie de obra, también cómo vamos a realizar esa descarga. La voy a recibir a nivel de banqueta, necesito una grúa, un montacargas, y aparte, ¿quién visualiza que no vengan las cajas golpeadas, que no venga una caja rota, o que venga visiblemente dañado un aislador? Entonces, como supervisores, una de las primeras tareas es estar ahí en la recepción de estos aisladores y poder tomar una evidencia fotográfica primero tomar nota de cómo lo van a hacer.
si va a haber grúas, si no va a haber grúas, si va a haber montacargas, si no va a haber montacargas, y después una evidencia fotográfica de cómo llegaron las cajas, cómo se reciben, cómo se almacenan y tener un reporte adecuado de llegada de los aisladores a la obra. Entonces, ya sea que sea en obra o que sea en bodega, hay que estar presentes para poder hacer ese monitoreo. Entonces, pongo una frase ahí muy, digamos, reflexiva, que es, un aislador puede soportar cientos de toneladas durante un sismo, pero puede dañarse seriamente por un mal manejo durante 5 minutos de descarga. O sea, mientras el aislador está siendo manipulado, los elementos que están ahí, y es que esto obedece finalmente también a un diseño. Acuérdense que manejamos coeficientes de fricción, amortiguamientos, tolerancias milimétricas para las placas de los aisladores. Entonces, cualquier desviación es muy sensible a que se tenga un desempeño diferente al que fue diseñado. Pues aquí también pongo del lado izquierdo algunas imágenes donde cuando se llega hay que tener un panorama general de la obra y por ahí el patín, no patín hidráulico, en ese caso tocó bajar los aisladores con ese patín hidráulico. Entonces, ese sería como un primer punto que quiero dejarles ahí en la mesa. Ahora ya los tenemos en obra, ya tenemos almacenados 5 6 15 20 aisladores. ¿Cómo los vamos a colocar en cada columna, no? Eh, y eso depende también del diseño. ¿A qué nivel diseñamos nuestro aislamiento sísmico? ¿Lo vamos a colocar en un primer nivel, en una planta baja, desde cimentación? Entonces, nosotros tenemos que tener un programa o estar conciliando con el constructor cómo vamos a hacer llegar cada aislador a su posición. Y obviamente vamos a tener que hacer obras previas para que eso suceda. Si es a nivel de piso, bueno, estaríamos hablando tal vez de un proceso un poquito menos complicado, porque es solo bajar los aisladores, llevarlos con un gato hidráulico y bueno, pues podemos hacer el proceso. Inclusive también aquí influye mucho el tamaño de los aisladores. Hay aisladores, dependiendo de la demanda de desplazamiento que haya requerido el proyecto, pues algunos serán más pequeños, otros más grandes, más pesados. Entonces, tenemos que coordinarnos con el constructor cómo vamos a llevar cada aislador a su posición final. Y el constructor, si tiene que generar andamios, tiene que generar protecciones, guías de vida, todo lo que tenga que hacer, se tendrá que hacer previamente a la instalación de lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué verificamos? Pues la resistencia de donde se van a apoyar, puede ser que se requiera hacer un material de apoyo porque el aislador pese 400, 800 kilos, entonces no siempre va a poder tener el soporte o donde lo pongamos la capacidad para soportarlo. Si no tenemos pendientes y que no existan obstrucciones, de repente tenemos por ahí cables, tenemos el tubo de la bomba, tenemos algunas varillas de una primera etapa, entonces necesitamos nosotros tener despejados o tener muy claro cuál va a ser la ruta que vamos a seguir para colocar ese aislador y también, evidentemente, el personal suficiente, ¿no? No vamos a poner un aislador de 800 kilos y que solamente haya un par de personas para poder maniobrarlo. Vamos a necesitar gente que nos ayude a estar manipulando las cajas o moviendo o por lo menos girando o empujando. Entonces, tenemos que tener también el personal adecuado. Eh, la mayoría de los incidentes, sí, definitivamente, en el tema de los aisladores ocurren en este proceso, en cómo lo llevo. Si yo acerco el aislador a la columna, por lo general, no me ha tocado un caso así como muy concreto. El proceso de izaje, una vez que se tiene ya una grúa bien establecida, resulta lo más sencillo, es donde menos, pero sí, en los traslados internos es una de las etapas más críticas para cuidar el aislador. Y el número 3 sería en la superficie donde va a descansar el aislador o el dispositivo. Eh, Estos aisladores requieren primero que la base de apoyo tenga ciertas características evidente de resistencia, que eso ya viene desde el diseño. Ya ese gran dado, ese gran pedestal deberá tener la cantidad de armado y de estribos suficientes para poder soportar, pues no solo el aislador, sino la descarga
de todo el edificio y y los efectos de segundo orden que le impone el aislador, pero debe tener ciertas características geométricas y también ciertas características de nivelación. Eh, Aquí en esta diapositiva les pongo esos orificios que finalmente es donde descansarán las llamadas dovelas, que también se ve en la diapositiva del lado derecho, inferior derecho. Estas dovelas tienen que casar perfectamente en esos agujeros, que esos agujeros de alguna forma están sobredimensionados, en cierta forma, para que se pueda tener cierta holgura y poder dejar embebidos de sus pernos. Si se dan cuenta, toda la superficie debe ser una superficie rugosa, debe tener rugosidad, y también los orificios deben tener no deben ser lisos, es decir, no puede ser un tubo de PVC y que esté perfectamente, debe tener esa rugosidad para que cuando nosotros vayamos a verter el grout sobre esa superficie, se tenga una adherencia adecuada, además de otras condiciones que veremos más adelante, ¿no? Pero también esta superficie debe tener cierto grado de nivelación, la rugosidad debe tener limpieza. Saturación superficial. Saturación superficial es, al final, antes de colocar el grout que irá encima de esta superficie, pues el concreto, como cualquier otro colado, como cualquier junta de colado, debe estar saturado. Debemos evitar que el concreto esté deshidratado y que pueda extraer, en este caso, el agua o la humedad del grout y entonces nos genera una mezcla deficiente. Y también una de las recomendaciones es que esto tiene que ver también con las guías de los fabricantes. Las dimensiones, aquí ya podemos ver que está trazado perfectamente y que está colocado, pero eso lleva un proceso previo de ver las guías de los fabricantes para ver las dimensiones, ver los orificios y ver la posición. Entonces, al igual que una placa base de una columna metálica, pues se hace una plantilla, se verifican los orificios en el dado y finalmente pues se procede a hacer su colocación, ¿no? Eh, este pedestal, dicho de una forma, forma parte también del dispositivo, es el que le da apoyo, entonces es importante también tenerlo en cuenta y también supervisarlo como tal. Aquí atrás habría un proceso de verificar que las resistencias de concreto se dieron, que se tiene el armado adecuado, de ese pedestal como lo pidió el diseñador. Es un proceso de supervisión que no tiene nada más que ver con el dispositivo, pero que debió haberse hecho previamente. Para esta siguiente diapositiva, pues cada columna tiene un aislador específico. La distribución de cargas en el edificio pues no es uniforme y así como no es uniforme, requieren eh, un aislador específico. Si no, no se genera un aislador por cada tipo de columna, pero sí hay una envolvente de ciertos prototipos que se generan. Tal vez en un proyecto se pueden tener 4 o 5 tipos de aisladores y a cada columna le corresponde un aislador específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues revisar el plano en este caso dado por el proyectista, el plano de los aisladores, de ubicación de aisladores. Este plano de ubicación de aisladores lo entrega el proyectista, desde luego, pero también lo genera el fabricante, porque el fabricante corrobora que cada columna tenga el diseño solicitado. Entonces, revisar el plano, revisar nomenclaturas, revisar el tipo de aislador que es, y revisar las dimensiones. ¿Por qué las dimensiones también son importantes? Porque también estos dados o estos pedestales de los que hablamos, pues deben tener la dimensión correcta para que quepa el aislador. Nos podemos a topar con el caso donde llegamos con un aislador donde ya el pedestal nos quedó más pequeño porque hubo un error en la interpretación de los planos o hubo un error en la interpretación de los prototipos en el plano, ¿no? Y ahí pongo una pregunta directa a todos los colegas, ¿no? ¿Quién detectaría un aislador colocado en una columna equivocada?
Pues todos probablemente, pero ya sería tal vez demasiado tarde, ¿no? Es decir, esto sí es un error complicado, ¿no? No es algo sencillo. Poner un aislador en donde no le corresponde, a la columna que no le corresponde, puede afectar el comportamiento global de toda la estructura. Podría generar un comportamiento que ni siquiera está planeado. Entonces, hay que ver la tipología, hay que compararlo con los planos. Como supervisores, hay que revisar los dos. Primero habrá que revisar el del diseñador, luego habrá que revisar la correspondencia entre ambos y luego habrá que verificarlo nosotros mismos en campo con, con nuestras anotaciones. Eh, Hablando ya de la colocación y de ciertas fallas que se dan comúnmente es, no estamos, a diferencia de tal vez otros elementos en obra que se presentan como tal vez una trave, unos estribos o ciertas dimensiones de algunos elementos, la colocación de un aislador no, no da o no nos permite la misma redistribución de esfuerzos que una estructura convencional. Entonces, el error que tenemos es milimétrico, nos afecta muchísimo a nosotros. En ese sentido, aquí pongo un comentario que es, estamos trabajando con tolerancias mecánicas, no con tolerancias de albañilería. Es decir, tenemos que ser precisos y verificar centros, diámetros, profundidades, verticalidad y limpieza. Entonces, esto lleva al supervisor a que también tenga que él verificar cada una de las dimensiones en obra, profundidades, como está del lado derecho, que correspondan, que el tipo del aislador corresponde también, y que es muy difícil que los aisladores se adapten a la obra. Es un elemento prefabricado que tiene poca holgura y veámoslo de esta forma. Un aislador tiene como sus componentes son muy delicadas, se trabaja con coeficientes de fricción que pueden ser alterados por el polvo, inclusive. Entonces, si hablamos de esa magnitud, entonces imagínense que tuviéramos que emplear o que estar de alguna forma improvisando soldaduras, cortes o movimientos de placas durante su instalación, nos puede llevar a que lo dañemos y el daño de un aislador sería tener, en algunos casos, poderse reparar y en otros casos tener que reemplazarlo y pedir otro. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener esa visión de que, a diferencia de una supervisión tradicional, debemos ser muy estrictos y debemos estar al milímetro con las dimensiones y las condiciones geométricas en obra. Antes de instalar, bueno, esto también pasa muchísimo, ¿no? Pues ya antes de instalar ya tenemos, ya llegaron los aisladores, sabemos de las precauciones que hay que tener, pues hay que identificar cada aislador dónde va y nosotros debemos supervisar que cada uno esté donde está y ahí lo pongo algo muy cotidiano en la obra, ¿no? No dejarlo a la cuadrilla, ya sabe dónde le toca, ¿no? Tenemos nosotros que checar que efectivamente cada aislador quedó en su posición y tomar evidencia fotográfica. Como supervisores, ese es un gran respaldo de saber o generar informes donde se vea la evidencia y en su caso poder hacer las correcciones pertinentes en su momento. Entonces, identificar cada aislador, no dejarlo ni a la cuadrilla, no dejárselo al maestro, a lo mejor instalar uno bien y confiarme y decir, ah, bueno, pues ya, así como van los otros 50, ¿no? Entonces, se tiene que tener ojos, estar ahí presente para la colocación de cada uno de los aisladores. Y bueno, también antes de instalar, pues tenemos que saber de qué comprende nuestro kit, ¿no? Es como cuando nosotros solemos comprar cualquier artefacto electrodoméstico, cualquier mueble. Bueno, pues lo primero es qué piezas tenemos, con qué contamos, ¿no? Y cómo. Entonces, ya viene empaquetado, llegó bien.
abrimos nuestro paquete y en función de eso, pues vamos a ver. Entonces aquí, en este ejemplo, pues pongo que tenemos primero un número de serie del aislador. Entonces, ese número de serie va a ser bien importante porque ese número de serie va a ser la identificación que va a estar de ese aislador durante todo su proceso. Viene desde el proceso de las pruebas que se hicieron, prototipo, y desde que se está colocando en obra. Debemos tener siempre, siempre visual, inclusive ya cuando esté colocado, esto también se los pongo como tip, que siempre sea visible este número de serie del aislador, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que si el aislador llegara a tener un daño, llegara a tener algún desperfecto, o en algún evento sísmico simplemente fue demandado y hay que reemplazarlo, nosotros tenemos que tener la etiqueta a la vista para poder determinar así las capacidades y tener claro qué es lo que vamos a reemplazar. Esto en el proceso de obra se puede rayar, se puede borrar por estar manipulando. Lo que yo sugiero es coloquen una protección a la etiqueta, verifiquen que la etiqueta luego que no esté de cabeza, sino que quede, o que luego no quede atrás de la columna donde no se puede ver, que la posición del aislador final, o la posición final permita ver cómo queda esa etiqueta y que nosotros en algún futuro, cualquier situación, podamos identificar y tener el expediente de ese aislador. Repito, desde cómo se ensayó hasta cómo se colocó, ¿no? Y bueno, y cada uno de estos, hablando de las dovelas, pues que se tengan igual, se cuentan, ¿no? Como el número de tornillos en un mueble, que vengan las piezas completas, que traigan la misma rosca, que tengan las dimensiones que se le solicitaron al fabricante, que no vengan dañados, que vengan las contratuercas. eh, Todo ese kit debe revisarse y debe revisarse de todos los aisladores. En caso de, ¿qué va a pasar? Oye, pues es que no me faltaron algunas novelas o me faltaron algunas contratuercas. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es contactar al fabricante y decirle, oye, el aislador tipo tal, 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 no llegó completo y entonces requiero que me mandes el complemento porque vamos a instalar y entonces no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, ya con eso pues verificamos que primero en cuanto a piezas. Luego, pues también el estado de la pintura. La pintura del aislador es uno de los procesos, no es como un primer cotidiano de una placa. Recuerden que los aisladores al final pueden ser inspeccionados, pero muy difícilmente se va a tener un fácil acceso a todos ellos. Entonces, una de las cosas que se supervisa durante la fabricación es la calidad de la pintura y que ésta pueda soportar los ciclos de carga sin desprenderse del aislador de tal forma que no afecte o que el proceso de corrosión no llegue a afectar al aislador. Entonces, nosotros, desde que recibimos el aislador, podemos darnos cuenta si existe también alguna deficiencia, algún desprendimiento. Eso está cubierto o debería estar cubierto contractualmente por la garantía del fabricante. Entonces, es una de las cosas que también hay que poner ojo. Y obviamente, pues los golpes, ¿no? Que no venga golpeado, que no venga alguna oreja abollada, o que no venga algo roto, pues eso ya hablaría de que habrá que revisar el proceso. Si fue durante el proceso de traslado a la obra, o de colocación, o de llevado hacia el elemento donde se va a colocar, o si fue en el proceso de transportación aduanal. O sea, ya tendríamos que hacer como una ruta para ver, porque inclusive el fabricante evidentemente también toma fotografías de los aisladores cuando salen, pues ellos también se aseguran de que van con la calidad que deben de ser. Entonces poder detectar en dónde sucedió ese trayecto y ver qué acciones tomar al respecto. Entonces, pues tenemos que también revisar nuestro paquete y de todos los aisladores. Entonces, supervisores, si nos toca esta parte de estar en obra,
Tenemos que estar ahí cuando se abren estos paquetes para verificarlo y tomar evidencia. Hablando de la nivelación como tal, la nivelación para el tema de los aisladores sísmicos no es corregir nada más un desperfecto de la superficie o tratar de dejarlo lo más plano posible, sino es una condicionante de diseño. Recuerden que el dispositivo tendrá un desplazamiento en horizontal, en las dos direcciones puede ser, y necesita tener una superficie completamente alineada, porque así fue diseñado y bajo ese criterio se tomó. Entonces, en este caso, el grout toma un papel importante, pero la nivelación del aislador es fundamental. Para esto, en obras se emplean diferentes técnicas. Aquí, como pueden ver, se generan como bancos donde se pone un tornillo y una contratuerca, donde lo que se hace es que se va nivelando cada uno de los aisladores y con una regleta al centro se va tomando la medida, se va tomando el nivel. La tolerancia, yo les digo aquí, la tolerancia, uno dice, oye, es que con punto uno, yo diría, busquemos la cero. La cero debe quedar perfectamente nivelada y verifiquémoslos en las diferentes etapas de instalación del aislador. Aquí lo que se puede ver es que son los cuatro, digamos, cuatro bancos, cuatro soportes donde se toma o se apoyan en el lado o en el pedestal donde se va a descansar y se nivela a través de las tuercas de cada lado, se va haciendo girar y se va dando nivel y se va verificando con una regleta. Una vez que se tiene esto nivelado, se tiene que tomar en cuenta que hay que tener cuidado en el espacio donde ya está colocado. ¿Por qué? Porque también me ha tocado en obra, ya nivelan, todo está bien, pero la gente sigue pasando por donde está el aislador y lo que sucede es que o lo golpean con una herramienta o de repente se suben al aislador porque tienen que brincar para pasar al otro lado y pues definitivamente eso afecta el nivel que habían tomado ya desde el inicio, ¿no? Entonces, eh, abajo del aislador se va a colocar o se coloca un grau de nivelación. Entonces, esta nos va la forma de garantizar que quede perfectamente a nivel, va a ser la implementación de este grau y que el aislador quede finalmente asentado bien en este grau y tener sus especificaciones que veremos ahorita más adelante. Eh, Aquí lo pongo también como una reflexión, una diferencia de apenas algunos milímetros puede traducirse en esfuerzos adicionales durante la vida útil. Pues imaginémoslo así, ¿no? Un aislador que no está a su nivel. Los aisladores tienen una propiedad que le llamamos nosotros de recentrado. Ese recentrado implica que después de una acción sísmica, el aislador tiene que tener la capacidad de volverse a centrar para volver a operar en cualquier evento sísmico. Entonces, si nosotros tenemos desniveles ya inducidos, pues definitivamente ya no estaremos cumpliendo con esa o estaremos tendiendo a no cumplir con esa propiedad de recentrado. Y obviamente también si lo hacemos ya lo ponderamos a algo más global, pues tendremos sobreesfuerzos en algunos aisladores porque el edificio de alguna manera estará banqueado y eso pues no está previsto en el diseño. En el diseño se planea que todos trabajen del mismo modo. Entonces, el proceso de nivelación, aquí lo pongo, es una condición de diseño, no es nada más, es un pequeño ajuste. Como les comenté, existen diferentes tipos de aisladores y ya los tenemos identificados. Entonces, si ya tenemos identificados también todos los tipos de aisladores, sabemos sus características, el supervisor tiene también la encomienda de revisar las características, no solamente geométricas, sino también las de peso, porque muchos de estos aisladores los tendremos que colocar a través de una grúa y la grúa tiene que tener la capacidad para poder colocar los aisladores y llevarlos al sitio donde es. Entonces, el supervisor tiene que verificar que la grúa y que las maniobras que están planeadas
sean las adecuadas. Se verifica la capacidad de la grúa, las zonas de exclusión, es donde se va a mover la grúa, que tenga libre movimiento para poder colocar tal vez el aislador más alejado, pero también en dónde nos va a colocar o cómo nos va a colocar el aislador más cercano, desde dónde lo va a tomar, que esté libre de interferencias con cables. Aquí en la Ciudad de México tenemos cables, árboles que nos impiden correcto izaje y que también nos pueden interrumpir la maniobra. Entonces, supervisores también tenemos que estar checando. No, veámoslo de esta forma, como lo platiqué hace un rato. Imaginemos que no visualizamos esto, tenemos la capacidad, pero subimos y después nos damos cuenta que ya lo tenemos arriba y que no damos porque la caja es muy ancha o porque el aislador ya no pasó por el portón. Entonces, ¿qué es importante entender ahí? Que mientras el aislador está elevado hay un riesgo y es un riesgo importante. Entonces, tenemos que adelantarnos y prever estas maniobras para poder llegar a la posición final. Eh, y aquí hablo de lo del izaje. Del lado derecho podemos ver las diferentes maniobras desde que llega la obra y trasladarlo a cierto lugar de almacenaje, pero también del lado derecho tenemos de colocarlo en el sitio final. Entonces, tenemos que verificar toda la maniobra, verificar que no lleguen y que lo azoten el aislador, tenemos placas sensibles, entonces, o que le den giros bruscos que pongan en la parte de arriba al aislador en riesgo. Entonces, se recomienda una grúa controlada, que se vean los espacios, que se tenga bien ya a la mano de dónde va a tomar los aisladores esta grúa y se lleve cada uno a su posición. Y aparte, bueno, pues ya esto es en forma muy general, pues no tener como un control sobre toda esta maniobra también pone en riesgo a la cuadrilla, ¿no? Que tengamos o que se nos caiga un aislador, o que tengamos que improvisar, pues eso podría poner en riesgo a toda la gente que está trabajando ahí. Entonces, como supervisores, verificar todos los temas de izaje y verificar que se tengan las condiciones adecuadas del entorno para poder hacerlo. Por ahí pongo también otra reflexión. ¿Qué pesa más, 300 kilos de un aislador o la responsabilidad del supervisor durante esa maniobra? Entonces, es un ejercicio de reflexión interna de que, pues, aunque parece un proceso sencillo, tenemos que tomar nota y estar pendiente de ello. La nivelación. La nivelación, como comentaba, no, para nosotros ese es uno de los parámetros más importantes. Y yo aquí como supervisor de instalación de aisladores, yo les diría que el éxito de una buena instalación está en este punto. Definamos bien nuestros puntos de nivelación, pero no nada más que la cuadrilla lo haya hecho, nosotros verifiquemos que realmente se tienen los niveles esperados. Por ahí ponga, no vas escuchar, ya quedó. Nosotros tenemos que irlo a medir. Si no se mide, no se puede aceptar. Nosotros como supervisores, al final tendremos que elaborar un informe, o la idea sería que elaboramos un informe donde estamos aceptando la instalación de cada dispositivo y que estamos evidenciando cada una de las condiciones y por qué lo aceptamos. Entonces, para poder estar o para darle fortaleza a ese documento, necesitamos medirlo. Entonces, la referencia más importante aquí para todos en cuanto al tema de instalación es el proceso de nivelación y verificarlo con estación total, porque también la regleta, bueno, la regleta es un instrumento que nos ayuda de alguna forma directamente ponerlo ahí, pero también podemos hacerlo con un topográfico, con una estación total, para tener certeza, tomar un manco y medirlo y tener referenciados cada uno de los puntos. Entonces, teniendo ya un plano, un panorama general, pues ya identificar que cada uno quedó bien alineado, reportarlo, ponerlo en un informe y estar tranquilos y entonces sí poder aceptar que los aisladores están ya nivelados. El grout, aquí ya hablamos de la parte importante ya lo nivelamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a mantener nivelado? Y esto va muy enfocado a la primera parte que les comentaba, que no es como una placa base tradicional. Este grout
tiene que tener, para el grout, hablando de aisladores sísmicos, debe tener ciertas propiedades normativas de resistencia, de dosificación, pero también debe tener, o se recomienda que debe tener la propiedad de ser autocompactante. Y esto nos lleva a tener un control muy estricto en la fabricación del mismo. En casos de obra, hemos tenido que hay muchas variables para la fabricación de este grout. Necesitamos que este grout sea lo suficientemente fluido para que pueda correr por debajo del aislador y rellenar toda la parte inferior del aislador y así poder asegurar el contacto. Esta parte inferior no debe ser mayor a 6 centímetros, pero nosotros tenemos que garantizar que el grout fluya por abajo del aislador, penetre las dovelas, estos hoyos que vimos al inicio donde estaba el pedestal, para que las dovelas queden ahogadas. Y lo más importante es que nosotros nada más podemos hacerlo por un solo lado. No podemos hacerlo por diferentes lados. ¿Por qué? Porque hacerlo por diferentes zonas va a favorecer a que nosotros introduzcamos aire al interior del grout y se puedan formar burbujas que no garanticen que el grout está haciendo contacto con la placa. Entonces, la propiedad de ser autocompactante es que nosotros lo podamos ir vertiendo por un lado. El grout debe tener una consistencia adecuada para fluir, ir llenando dovelas y se va a ir recorriendo hasta llegar al otro lado del aislador a través de una cimbra tipo frontera, que aquí se ve. En este caso es una placa de acero del lado derecho. En algunos otros casos es madera. Ya depende mucho del fabricante, pero es una cimbra que se coloca previo al vaciado del grout y se calafatea o se sella a través de esa espuma selladora, espuma de poliuretano, que va a servir como una cimbra para que cuando nosotros empecemos a vaciar el grout, no se nos vaya a salir por alguna de las zonas. Entonces, se coloca la cimbra, se calafatea, y entonces podemos nosotros empezar a vertir el grout por un costado, y en la foto superior derecha es justamente lo que no se debe de hacer. No se recomienda que el vaciado sea como a cubeta directa, porque el vaciado a cubeta directa es más complicado que el grout llegue, no tiene, digamos, no resbala de manera adecuada para que le pueda dar velocidad y pueda penetrar hasta el fondo del aislador. Si bien es cierto que hay un aspecto importante, en la fotografía del lado superior derecho, están colocando un cartón, que algunos puede ser madera, para otros es una tapa de lámina, que es que el vaciado tiene que tener cuidado para que no se nos vaya a meter al interior del aislador. Estos pequeños orificios que hay entre plato y plato, pues no puede penetrar el concreto ahí. Sería peligrosísimo que el concreto, o el grout, perdón, penetrara en esa zona, ¿no? Ya estaríamos hablando de que si el grout penetró, pues el aislador ya se echó a perder, porque las propiedades de las placas, los coeficientes de fricción que manejamos, ya, todo sería un desastre, ¿no? Pero sí hay que protegerlo. Entonces, la recomendación es que esto se haga con alguna cuneta de madera, como un embudo que se coloque y que a través de la cubeta se vacíe, pero a través del embudo y que vaya fluyendo y que le dé, a través de esa altura, le vaya dando velocidad al grout y se vaya empujando por sí mismo. Y al ser la propiedad de autocompactante, solamente el, en la práctica lo que hacemos es que prácticamente el grout quede a partir de la placa del aislador 6 milímetros, 5 milímetros cubriendo la placa del aislador, cuando mucho. ¿Esto por qué se hace? Porque recuerden que tenemos que retirar ciertos pernos, hay que liberar el aislador también, entonces, también, de alguna manera, si en algún momento habrá que retirar o habrá que hacer algo, pues rellenar toda la superficie va a ser complicado. Ponemos en riesgo, subir más, poneremos en riesgo que el grout penetre a las placas del aislador. Entonces, la recomendación es no más de 6 milímetros, no más de 6 milímetros que quede digamos, de la base del pedestal a la placa del grout. Con eso sería suficiente para considerar que tiene una altura suficiente. Con eso, entonces,
¿qué vamos a hacer? Bueno, se tiene que vaciar de un solo lado, el grout va fluyendo, va llenando las dovelas como tal, y una vez que se llenan las dovelas, va subiendo el nivel del grout alrededor del aislador, y ahí es donde tenemos que tener precaución. Nosotros tenemos que hacer un vaciado, esperar un poco para que se autonivele este grout y poder ir tomando lectura o medida. Recomendación, marquen en la placa del aislador antes de vaciar el grout, pongan unas marcas, unas cintas o algo que les haga tener como referencia de los cuatro lados o todo lo que les permita, para saber que cuando ahí llegó ya no tengo que vaciar más grado. Porque si vacío de más va a empezar a subir y lo que voy a tener que hacer es empezar a sacarle grout para que baje el nivel y no me quede tan ahogada la placa. Entonces, marquen, vacíen, una vez que consideren, porque puede ser que de un lado pareciera que ya rebasó la marca, pero mientras haya otra persona revisando del otro lado y que diga aquí falta, bueno, entonces sabemos que ese grado todavía le falta recorrer. Entonces, ya vaciamos con precaución, determinamos si hay que hacer una pausa para que se autonivele y entonces ya podemos estar en condiciones de decir si ya paramos el colado del grado o si tenemos que vertir. No debe pasar mucho tiempo tampoco porque el fraguado del grado comienza y obviamente si nosotros entre una etapa y otra dejamos más tiempo, pues ya le va a ser más complicado al grado seguir fluyendo por debajo del aislador. Entonces, ese es un consejo, marquen dónde debe de ir y estén revisando nada más los niveles de ambos lados. Ahí uno que esté parado donde están vaciando y otra persona que esté supervisando cómo va del otro lado, va progresando el relleno del grado. No hay que limpiar el grout, no hay que hacerle nada después de la colocación, hay que curarlo, para eso existen diferentes productos también aditivos para el curado de concretos o de grouts, pero no hay que hacerle absolutamente nada, hay que dejarlo. Si el grout tuvo la consistencia adecuada, debería quedar perfecto, ¿no? Entonces, de esta diapositiva, sellar con el calafateado de espuma y verificar niveles de aplicación del grado y que fluya a través del aislador por debajo. Eh, el colado del grado tiene una ciencia y aquí es donde comenzaba a comentarles en la diapositiva anterior. Eh, en la práctica, eh, el grout debe tener cierta fluidez para que todo lo que platicé hace un rato tenga validez, pues obviamente debe tener cierta consistencia. Hemos detectado que cada producto es distinto y cada fabricante tiene sus especificaciones para poder lograr la consistencia adecuada. En el caso concreto de los materiales que se utilizan para los aisladores sísmicos, son grouts que dan hasta los 800 kilos por centímetro cuadrado. Tienen de que tener la propiedad de ser autocompactables y hemos detectado en la experiencia profesional que esas condicionantes dependen mucho, por ejemplo, del tiempo de batido, de las revoluciones de la batidora que se utiliza para fabricarlo, de la temperatura del agua para la mezcla, del tiempo mínimo de reposo que debe guardar. Nosotros después de fabricar el grout, nosotros tenemos que colocar 2.9 litros por bulto de grout. Así es la especificación de uno de los productos más convencionales para esto. Entonces, tenemos que tener literalmente jarras con medidas para poder vaciar, porque una, una sobresaturación de agua en el grout nos va a provocar sangrado y nos puede provocar un mal fraguado del grout y agrietamientos en el mismo grout. Entonces, necesitamos tener la cantidad de agua adecuada en el grout. Y la otra es que las revoluciones del batido, que sean de 500 a 700 revoluciones por minuto, que sean constantes y que se pueda estar batiendo el material y agregando el agua. Eh, Son muchas las variables. Les puedo comentar que inclusive en obra depende mucho inclusive de la mano del que bate. Me ha tocado mezclas que se siguen las mismas líneas, pero la única diferencia es de quién lo hace uno el otro. Uno le bate más, otro nada más deja el aparato así
y cambia la consistencia del grout. Entonces, nosotros como supervisores tenemos que darnos cuenta de cómo va saliendo la consistencia siguiendo las indicaciones y en función de eso tomar la ruta y decir, vamos a hacer esto y esto está, a estarlo repitiendo constantemente. Como supervisores tenemos que determinar el tamaño del aislador, cuántos bultos de grout nos vamos a llevar por instalación de aislador. Si la instalación es de un aislador pequeño, pues probablemente nos llevemos tal vez 3 bultos de grout. Para más grandes tal vez nos llevemos 4, 4 y medio. Y nosotros tenemos que tener previsto la fabricación de de este material. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo en series. Si pensamos que la obra lo vamos a hacer con cubetas, con la batidora, con el agua, y vamos a tener el tiempo cronometrado de batido, una vez que se conforma la primer cubeta, la tenemos que dejar reposar 1 minuto para que se liberen las burbujas de aire del grout, y después nosotros vamos a empezar a vaciar. Pero también en ese mismo momento ya debe estar fabricándose la siguiente cubeta, porque recordemos que debe ser un colado continuo. No podemos generar puntas de colado de grout en el elemento del aislador. Entonces prácticamente terminamos de vaciar una cubeta de grout y ya debemos tener la otra lista para empezar a vaciar, pero obviamente esa debió ya haber llevado su proceso de haberse estado en reposo 1 minuto y de haber seguido todas las instrucciones de su fabricación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Literalmente tenemos que tener una persona con cronómetro en mano, tener cuántas batidoras tenemos disponibles en obra, cuántas cubetas, dónde está el agua, con la medición con jarrita graduada, con probeta graduada, para ir vaciando el agua y mezclando todo el grout. Y luego, así como empieza un proceso, empieza el otro y darle continuidad a cada una de la fabricación de las cubetas que se van vaciando en grout. Aquí del lado derecho ya pueden ver que ya tenemos un embudo de madera que hicimos para este caso, donde ya entra directamente, se protege también el aislador con el mismo cono y con la altura pues va agarrando velocidad del grout y fluye más rápido al interior. Entonces, sí son condiciones muy específicas donde la supervisión tiene que estar con cronómetro. Otro tip personal aquí que ya hemos visto también en obra, fíjense muy bien también en la fecha de caducidad de sus productos de grout. Hemos encontrado que la caducidad, que bultos de grout que tienen una caducidad ya muy cercana, pueden generar ya un material muy espeso, difícil de poder fluir. Y hemos hecho la prueba tal, ¿eh? Hemos pedido al fabricante que nos mande unos costales de grout que tienen todavía una fecha amplia o que no están caducados o que son recientes contra unos que ya están a punto de caducar y la consistencia es abismal. Entonces, también tomen en cuenta eso. Es como supervisor, yo les puedo compartir que eso lo pueden platicar con el cliente para que su pedido, y aparte que el grout, recordemos que también tiene unas condiciones de almacenaje importantes. Si yo lo dejo en el sol, pierde humedad. Si lo dejo en la humedad, también empieza a absorber. Entonces, todas esas cosas afectan directamente a la fluidez que pueda tener en el momento de la colocación. Entonces, tampoco me conviene tenerlo almacenado ahí y decir, ah, yo pues como soy precavido, ya lo pedí, ya lo tengo desde hace 4 meses ahí en obra, ya nada más. Y también, como a veces el proceso, los aisladores tardan en llegar a la obra, entonces a veces como constructores, como supervisores, queremos anticiparnos y decimos, no, ya vete pidiendo el grout, ¿no? Y resulta que todavía los aisladores tardaron 2 meses o 3 meses en llegar, pues entonces tenemos ahí una condición ya desfavorable. Y en campo, pues hay que taparlos, hay que cuidarlos. Entonces, como supervisores, cuidemos eso, que sí tiene una influencia comprobada, ya lo hemos visto en varias obras. Y también, a diferencia de las placas base, no les recomiendo cadenear. Muchos dicen, oye, pues es que si el graf ya no fluye, le puedo meter una cadena para que vaya fluyendo. No se recomienda cadenear. El producto que es autocompactante debería solo eliminar ese aire que se va generando al interior.
Solamente lo que va a pasar es que si metemos una cadena o cadeneamos, lo que va a suceder es que nosotros mismos estaremos introduciendo aire en el mismo sistema. Entonces, no lo recomiendo. Si el producto tiene la fluidez necesaria, va a tener un flujo continuo, no va a tener interrupciones, y si el proceso de fabricación está ya bien controlado, ya no van a tener ningún problema para hacer la colocación de su grafo. Entonces, también, obviamente, esto lo digo porque de esto también depende el éxito de la nivelación del aislador. Ok, si quieren lo hacemos este breve receso, regresamos, las preguntas que se tengan y hacemos la finalización de la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, ya está abierto nuevamente. Perdón, no abrí el chat hace ratito que nos fuimos a descanso, pero ahora ya se encuentra abierto para que puedan enviar ahí sus preguntas. Ya tenemos una que nos manda Joan Manuel Martínez, que dice: Buenas tardes, excelente presentación, ingeniero Nova. Una consulta. ¿El grout es especial con características mecánicas superiores a los elementos de concreto de la conexión en la base? Mencionaba de la aplicación. ¿En qué rango de temperatura recomienda aplicar el grout para una zona calurosa y una fría? Gracias. Sí, a ver, sí es un grout diferente al convencional. Les comentaba que este grout en particular es un grout que puede alcanzar los 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, muy superior seguramente a los 400, 500 que podamos manejar en cuanto a la resistencia del pedestal que lo va a soportar. En cuanto a la temperatura, sí existen, esto es muy variable, se tiene que mantener la temperatura del grout, que anda rondando por ahí entre los 21 y 22 grados en cuanto a la temperatura, y se puede medir físicamente. Después del batido puedes meter un termómetro y se puede medir el grout. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, ha tocado, hay condiciones donde no solamente, fíjate, la temperatura del grout, que es una buena pregunta, sino inclusive la temperatura del concreto que está en contacto, que debe estar a menos de 40 grados centígrados. Es decir, que hay condiciones o hay lugares donde nos lleva a tener que almacenar el material
bajo condiciones de temperatura que se puedan mantener en la temperatura adecuada. En el caso de los pedestales, estar hidratando constantemente, estar echando agua fría, vertiendo agua fría en los elementos para bajar la temperatura del concreto y monitorearlo. Y el almacenaje del grout, probablemente hasta tenerlo hasta en refrigeración en zonas muy de baja temperatura para poder lograr los requerimientos de la mezcla y que también se logre la garantía de estos 800 y de la fluidez que el fabricante nos pide, ¿no? Entonces, puede variar un poquito más, un poquito menos, pero en general ese es el rango en el que andan los grouts para este tipo de dispositivos. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Francisco Flores dice, ¿cuál es la tolerancia en la nivelación entre un aislador y otro? No, es cero. O sea, realmente ahí la idea es buscar que sea cero. Eh, Eso, digamos que, ahorita vi una pregunta ahí que dice que asentamientos diferenciales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo aquí como del lado del diseñador, yo les diría que uno de los criterios que yo he adoptado para el tema de la inclusión de los aisladores sísmicos es justamente poder generar una condición de apoyo de la estructura en donde podamos asegurarnos que no existan asentamientos diferenciales entre apoyos. Esto con la idea de que no se generen sobreesfuerzos sobre unos aisladores y otros. Hablando en caso concreto de cimentaciones compensadas, por ejemplo, se tendría que tener una verificación muy exacta de que el edificio está plenamente compensado y que no se va a generar asentamientos considerables en los apoyos. Entonces, debemos de revisar que las condiciones de apoyo de nuestra estructura nos garanticen que no existan esos hundimientos, en el caso de pilas, pilotes, y en el caso de a lo mejor cimentaciones superficiales, pensar a lo mejor en terrenos ya muy rígidos, que fueran rocas, tobas, materiales que al final no van a generar grandes asentamientos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. No hay como tal una receta para decirlos, pero sí les podría decir que hay incertidumbres dentro de la teoría del diseño que nosotros manejamos para el tema de las cimentaciones compensadas, del centro de cargas, de evitar excentricidades, pues al final son idealizaciones que nosotros hacemos, pero que no estamos seguros al 100% de que eso se comporte o que no vaya a existir. Entonces, vayámonos por las soluciones en donde los apoyos, ese es un criterio personal, donde se garantice que los apoyos tienen un sustento adecuado y que no se presentan asentamientos entre ellos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Javier. El ingeniero Guillermo Reyes dice, buenas tardes, ingeniero Nova. Se supone que los aisladores quedan instalados y se construye el edificio sobre ellos. ¿Se produce alguna desnivelación o desalineación durante este proceso? No, no, los aisladores tienen unos dispositivos, son los platos, pero tienen unos tornillos que le llaman tornillos de fijación. Entonces, una vez que está colocado y está sobre el grout, ya está nivelado, estos tornillos prácticamente fijan el aislador. Entonces, nosotros podemos construir encima de ellos el dado, el pedestal o la losa que va a ir por ellos y el aislador no va a tener ningún movimiento. Entonces, eh, esos tornillos pues, son de un diámetro importante que en una etapa posterior tendrán que ser liberados para que ahora sí el aislador pueda trabajar en conjunto con toda la estructura. Pero durante todo este proceso, todos los aisladores vienen con estos dispositivos de seguridad para que no tengan ningún movimiento durante la transportación y durante la colocación y durante el colado de todos estos elementos. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Javier. Pues me parece que por ahora son esas las preguntas. Entonces, no sé si gustas que continuamos. De todas maneras, dejo el chat abierto para que los asistentes puedan escribir por ahí cualquier comentario o duda. Sí, Gracias. bueno, pues de todo esto que hemos hablado, me gustaría dejar este checklist del supervisor, estos puntos donde considero que si estamos en el papel de supervisores como corresponsables, como DROs, o simplemente como proyectistas en una visita de obra, tengamos en cuenta estos puntos y podamos ver si cumplimos con ellos y realmente estamos en condiciones de aceptar la instalación de los aisladores, ¿no? Que sea tipo correcto, que ya lo hablamos,
hablemos que tenga un número de serie adecuado, asociado a cada tipo de aislador y que su correspondencia se tenga un expediente desde el inicio hasta el final. El torque, ahorita que hablamos de los tornillos que se tienen para aplicación, también vienen especificaciones en los manuales de instalación de, de los fabricantes, cuál es el torque que deben tener estos tornillos y debe calibrarse con un torquímetro para estar seguros, no tratar de sobreroscar o darle un torque adicional donde ya el tornillo tenga o le induzcamos una fuerza de tensión innecesaria. Hay que seguir la línea que nos marca el fabricante. El grau, pues ya les comenté ahorita una serie de situaciones que hay que controlar. Si se dan cuenta, prácticamente el cuerpo de la presentación obedece mucho al proceso de la colocación del grau, porque es de verdad el proceso tal vez más tardado, más complicado, pero una vez que se tiene controlado es uno de los procesos que más importan en toda la trayectoria de esto. El curado, una vez que se coloca el grau y que ya se tiene, también debe sufrir un proceso de curado. Ese proceso de curado tiene que especificarse por parte del constructor, si se va a utilizar algún aditivo, si se va a emplear pura agua, cómo lo van a hacer. También, es decir, es un seguimiento post colocación para que nos garantice. Recomendación también aquí, siempre que instalen algún aislador y elijan su proveedor, trabajen de la mano con los diferentes proveedores que les proporcionan el grado para que ellos mismos les puedan hacer las muestras. Ellos elaboran también pruebas en campo, le capacitan al personal para que lo puedan hacer. Entonces, si se acercan a ellos, pueden pedir una capacitación para el personal que lo va a llevar a cabo, tomar evidencia y así tratar de estar alineados a ese procedimiento y evitar estar improvisando. Cualquier, me ha tocado casos en la práctica donde no tiene la consistencia, no, pues échale más agua, no hay que hacer eso. Eh, Después viene el supervisor y revisa y dice, oye, pues es que tu grout está sangrando porque le metiste mucha cantidad de agua. Entonces, trabajemos de la mano como proveedores y como parte de su servicio. Ellos se acercan a la obra y nos pueden hacer eso. Entonces, hagámoslo mucho antes de estar colocando en un aislador y entonces ya tenemos ese proceso más controlado. La limpieza, pues la limpieza es un proceso interno, eso debería de ser, eso dentro de la inspección normal o rutinaria de las obras que se están llevando a cabo ahí, ¿no? La evidencia fotográfica, hay que tomar evidencia una vez colocado el aislador, una vez colocados los elementos que van a estar encima de él, muy difícilmente lo volveremos a ver o lo volveremos a tener de frente como lo tenemos en las condiciones que lo tenemos en este momento. Entonces, como supervisores, tratemos de tomar la mayor evidencia posible, tratemos de tener un registro ordenado, que haya una correspondencia, y no solamente de la colocación final, sino de las incidencias que se pudieron presentar en su momento para que también se tenga en el expediente. La liberación topográfica, bueno, esto es como en cualquier otra obra, ¿no? Tenemos que tener un registro. Si a nosotros nos contratan como supervisor para este trabajo, nosotros tenemos que tener la garantía de un plano topográfico donde se garantiza que todos los aisladores quedaron a nivel. Bueno, entonces a eso me refiero con liberación topográfica, donde tengamos ese plano, donde tengamos la evidencia y nosotros, no solamente lo que lo dije topográfico, sino que nosotros también lo medimos y pudimos observar la tolerancia de ahí. Y un acta de aceptación, que todos estemos de acuerdo, que tanto el constructor o ejecutor de los trabajos, tanto el corresponsable, tanto el DRO, tanto el fabricante, que todos estuvimos de acuerdo finalmente con la aceptación de los aisladores y que podemos dar por concluido con una aceptación satisfactoria de los aisladores. Tenemos que estar alineados. Si hay alguna duda, si hay alguna falta de evidencia, tenemos que tener certeza de que todos se colocaron. Entonces a eso me refiero con la acta de aceptación, donde todos, de las primeras diapositivas que yo había mostrado, donde todos los responsables estemos alineados y aceptemos o hayamos aceptado
si es que se manejó alguna tolerancia, su justificación y finalmente por qué sí se validó como tal. Entonces, ahí es cuando realmente la instalación termina, cuando se tiene toda la evidencia técnica y aparte se puede comprobar con fotografías, con todo esto, ¿no? No se trata de entregar rápido, se trata de entregar seguridad y eso, este checklist que presento de forma muy general, cada uno ya se puede profundizar y ustedes como colegas, como despachos, bueno, podrán hacer sus propios protocolos de liberación de cada aislador, podrán agregar más, pero en general creo que puede ser un buen punto de partida para el ejercicio en la práctica de esta supervisión. Les decía que no existe la figura de un corresponsable o de un supervisor de aislamiento sísmico actualmente en la norma. Esto obviamente seguirá generando en base a la práctica, en base a la evidencia que se ha tenido y conforme se vayan o vayan existiendo edificios con aislamiento sísmico, se incrementen los edificios que incorporen esta tecnología, se irá estableciendo ya procedimientos base. Entonces, eh, hablando de responsabilidades, en el caso concreto de corresponsables de ROs, tratemos de estar pegados ahí, no es una supervisión convencional, no se trata de un elemento de los que estamos acostumbrados, entonces, bueno, requiere también, pero tampoco es algo que deba espantarnos o que deba detenernos para realmente poder entender qué es lo que se tiene que revisar en esto. Finalmente, el aislador más importante es el que nunca tendrá que corregirse. Y esto lo pongo en el contexto desde el diseño y desde la colocación. El diseño del aislador se calcula, se hace para un peligro sísmico que debe ser bien estimado a través de la respuesta, la construcción de espectros de peligro uniforme, a través de los diferentes métodos que marca la norma, y así inclusive poder manejar factores de seguridad asociados al desplazamiento del dispositivo, de tal manera que nunca se alcance el desplazamiento máximo, que no exista la posibilidad de que el aislador pueda salirse o golpearse en el movimiento. Entonces, el buen diseño debe garantizar que no deba haber ningún defecto a través del diseño. Y en cuanto a la fabricación y en la supervisión, pues que no tengamos que después de un evento sísmico normal tener que estar interviniendo aisladores o corregir situaciones que no debieron ser o no se tenían previstas para el desempeño del edificio. Entonces, eh, aquí pongo varias reflexiones donde me comento que los aisladores son capaces de proteger la vida útil durante un terremoto, pero esa protección depende en gran medida de todas las decisiones que se puedan tomar durante la obra y la supervisión. Entonces, como supervisores de este tipo de dispositivos, hay que ser muy estrictos, hay que ser de verdad muy estrictos. Mi experiencia respecto a la interacción con los fabricantes y con los diseñadores, hay que estar en una constante comunicación. Es diferente el papel que ocupa un fabricante, el proyectista y el supervisor, porque evidentemente cada quien mira con ojos distintos la obra. Entonces, nosotros, como el papel de supervisor, tenemos que exigir al fabricante de tal forma que quedemos satisfechos. Y eso se logra desde las condiciones contractuales. Hay que obligar a que se hagan estas pruebas prototipo, las pruebas de calidad. Hay que obligar que se cumplan con los requisitos mínimos de la norma. Y luego nosotros hay que verificarlo con ese nivel de precisión ya en su ejecución en obra y no aceptar cosas que consideremos que de alguna forma no van a tener relevancia o que pues nos dejan alguna duda y que decimos, pero bueno, pues ya habrá manera de que la estructura lo absorba. No hay que hacerlo de esa forma, ese sería el consejo durante todo este tiempo que hemos estado ejerciendo la práctica profesional a través de la supervisión
Y quería mostrarles, este es el final de la presentación, pero quería mostrarles unos casos muy concretos, no evidenciando a nadie, desde luego, pero sí para que lleven en mente o lleven una figura de qué es lo que está bien y qué es lo que se presenta en obra, ¿no? Entonces, miren, aquí les presento una serie de fotografías. Del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, podemos ver eh, ¿qué es lo que pasa cuando el grout no tiene la consistencia adecuada? Vean ustedes del lado izquierdo estas fotografías que se forman como este tipo de ondas, de que ya le costó, el grout no tuvo la suficiente fluidez para poder llegar, o no hubo un colado continuo, también puede ser, y entonces comenzó su proceso de fraguado y cada vez le costó más trabajo llegar hacia el otro lado, más trabajo. Entonces se forman este tipo de arrugas que son como tipo elefante, piel de elefante, lo llamo, y que cuando se termina el proceso de colado, pues se ve de esta forma, ¿no? Esto ya nos deja a nosotros una incertidumbre de saber si no se generó aire al interior del aislador, si realmente no hay oquedades, si realmente hay un contacto real entre la placa y el grout. Entonces, por eso es importante la dosificación y esto es lo que hemos platicado. Pero también en estas mismas fotos les muestro la contraparte como supervisores, que en este caso me tocó para un proyecto. Bueno, ante la duda, existen posibilidades, pues levantemos un aislador. Existe la posibilidad, no es lo ideal, no es lo ideal, pero existe la posibilidad de hacerlo. Y todo esto se tiene que plantear bajo metodologías que se evite el daño del aislador. En este caso, del lado izquierdo ven, se tuvo que hacer, tomar con la grúa, se escarificó una parte del grout en el contorno del aislador y posteriormente la grúa lo jaló, literalmente lo jaló hacia arriba para tratar de desprenderlo. En este fue muy sencillo, prácticamente con devastar ligeramente el grout alrededor del aislador, prácticamente el aislador estaba como desprendido y lo que nos encontramos es lo que tenemos en esta fotografía. Entonces aquí la pregunta es, díganme ustedes si lo aceptarían o no lo aceptarían. Aquí hay una moneda de referencia, es más o menos eh, el tamaño y la profundidad de las oquedades que estaban debajo del aislador. Si bien es cierto, hay una cantidad de aire que se quedó ahí atrapado en entre la superficie de contacto del aislador y el grout, también hay que observar otro tipo de cosas, que no exista un proceso de fisuración o que existan fisuras en el grout, por ejemplo, que me ha tocado también. Entonces, en ese caso, una fisura del grout definitivamente es quitar todo el grout, podemos dejar el grout que está ahogado en las dovelas, porque ese casi 100% seguro que sí entró y penetró y está relleno el orificio. Sin embargo, todo lo que está por arriba de eso, pues va a ser necesario retirarlo y volver a hacer otro proceso de colado y de instalación del aislador. Y en este caso, tenemos unas superficies que son amplias de contacto y tenemos algunas burbujas atrapadas que no representaron eh, como tal una oquedad muy fuerte. La decisión que se tomó fue utilizar un material epóxico para nivelar la superficie y posterior a eso volver a colocar el aislador garantizando que esas oquedades están a nivel y que están rellenas. Es una pintura prácticamente epóxica, pero porque las oquedades eran muy pequeñas, eso se pudo lograr. De haber existido un mayor número de oquedades y mucho más profundas, tal vez hubiéramos analizado la posibilidad ya de descartarlo, ¿no? ¿Qué puede ser? Y que hay que hacerlo como supervisores, hay que tomar esas decisiones. Aquí hay que ir un poco a veces contra el fabricante, contra el ponderar de pues, que se tiene que asumir un riesgo al levantar el aislador, pero con los procedimientos adecuados y con una buena estrategia se puede lograr poder inspeccionarlo y quedar más tranquilos. Tengo en la obra colados que se quedaron de esta forma y el fabricante, el constructor me está diciendo que está bien y que no es necesario,
Bueno, pues esta es una manera de darnos cuenta cómo andamos en el nivel de calidad y cómo andamos en la parte de abajo del inflador. Ya cada quien tomará sus decisiones en función de sus criterios. Les pongo esta parte de lo que es también el proceso de supervisión porque hay que tomar estas decisiones y a veces por no tomar estas decisiones nos quedamos con la duda, pero tampoco representa un proceso complicado o algo que ponga en riesgo todo. Entonces hagámoslo para estar tranquilos y se cuenta con la grúa y se cuenta con el material, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, este es una de las fotografías que quería compartirles. Quería compartirles también un pequeño video donde muestra el tipo de prueba que hacen los fabricantes del grau, donde colocan una placa de acrílico y empiezan a vertir el grau en un costado de la placa de acrílico y ahí se puede observar cómo el grout va penetrando con la fluidez necesaria y va alcanzando toda la superficie. Si me permiten, déjenme compartirlo. Este es un aislador grande, ¿eh? O sea, es el prototipo como si tuviéramos un aislador muy grande. Se está haciendo el proceso de vaciar un costado y la intención es verificar que el grout pueda llegar hasta el otro lado con las características de fluidez necesarias. Claro, hay ciertas ponderancias. El acrílico es un poquito más fácil de utilizar y todo, pero estos son el tipo de pruebas que hacen los fabricantes. Podemos pedirlo, podemos sustentarlo también dentro de nuestros reportes de supervisión y es lo que debemos pedir en obra. Es justo este proceso. Ahí faltaría el embudo, ¿no? Aquí sí lo están haciendo con cubeta, pero vean cómo a poco va y se va autocompactando. No necesita que se vierta de un lado, del otro, no necesitan cadenear, no necesitan estarlo empujando, solo irá. Obviamente mientras están vaciando esta cubeta ya hay un proceso de fabricación de otra cubeta que será para darle la continuidad a todo el colado. Bueno, eso era el aspecto que quería mostrarles. Pues de mi parte es de lo que ahorita podemos compartir brevemente. Hay muchos aspectos que se pueden atender, eh, muchas particularidades en los proyectos, seguramente casos donde tengamos que implementar probablemente algo nuevo. Como decía, esto va surgiendo conforme va implementándose los edificios aislados, pero esto es algo de lo que les podemos compartir hasta el momento con la intención de que se pueda difundir, se pueda mejorar, porque esa es la idea. Lo que ven ustedes aquí es parte del proceso que nosotros hemos tenido que ir implementando, pero desde luego de que se puede mejorar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Javier. Tenemos una pregunta más en el chat que dice, el ingeniero Francisco dice, en el segundo colado del grout, ¿se usa algún aditivo como puente de adherencia? ¿No se genera una junta fría? No, algunos le llegan a echar también algún tipo de aditivo para garantizar la adherencia. Digamos que no es requisito como tal, no hay. Sería bueno, por ejemplo, sería una de las aportaciones importantes. Creo que podría ser bueno también emplear algún aditivo. Sin embargo, si digamos saturamos perfectamente y tenemos las condiciones de temperatura y de humedad, pues no deberíamos tener ningún problema. Pero podríamos incorporarlo desde luego como buena práctica de ingeniería, algún aditivo para asegurar esa conexión entre materiales, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Diego dice, ¿se debe hacer alguna prueba de revenimiento al grout? Sí, sí, de hecho se hace el prueba de revenimiento y se ensayan, se llevan también, esta es parte, qué buena pregunta, durante todo este proceso también lo que se hace es que se llevan muestras del grout que se fabrica, se llevan muestras y se ensayan en el laboratorio y después se nos entregan los resultados de esos para garantizar que el grout tiene los 800 o cómo va evolucionando la resistencia con la edad, ¿no? Entonces sí, sí se tiene que hacer un control de calidad también de eso. De acuerdo, ingeniero, pues me parece que son todas las preguntas. De cualquier manera, pues si surge alguna duda o alguna cuestión adicional y nos la hacen saber a través del correo, nosotros la compartimos contigo para que nos apoyes con darle seguimiento. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Rampo. Contrario, Gracias a todos los muchísimas colegas. gracias. Bueno, Igualmente, de parte de todo el equipo de Dampo, te agradecemos tu tiempo y esperamos vernos pronto por acá. gracias a todos. Que estén muy bien. Muy buena tarde. Gracias, bonita tarde a todos. Bye.